Entonces damos un minuto para que se pase, ¿no? Sí, sí, eso es lo que estaba pasando. ¿Ya les avisaron a todos? Pues les comenté en la reunión, profe, y muchos pues ya vi que se empezaron a desconectar. Sí, parece que ya hay más en esta. Déjame ver, según esto ya hay, sí, ya se están pasando para acá. Es que no pasaban de 15, ya hay 40. Bueno, vamos a iniciar, jóvenes. Nuevamente, buenos días. No sé por qué había la confusión, creo que muchos estaban en la otra reunión, pero bueno, ya estamos. Entonces, vamos a... me comentaban la cuestión de las grabaciones de la clase, que parece que nuestra compañera tenía algunos problemitas para poder grabar. Entonces, le encargo a algunos de los jefes de grupo, quien pueda, por favor. ¿Alguien se anota? Ya está. Ya está, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Bueno, lo último que estábamos viendo la clase pasada es de que, pues normalmente nosotros vamos a trabajar plantas con plantas y normalmente a nivel de poblaciones. Sí, entonces tenemos que entender primero qué pasa a nivel celular, ¿verdad? De cada una de las plantas, qué pasa en una planta individual, cómo se comporta, pero finalmente cómo es el comportamiento de las plantas a nivel de poblaciones, ¿sí? Entonces, y para eso vamos a ver la siguiente gráfica. O sea, nos interesa que en nuestra producción logremos, con los criterios que dijimos al principio, que sea sustentable, con beneficio económico social, pero nos interesa entonces que logremos en nuestro cultivo los máximos rendimientos posibles, porque de eso depende las ganancias que pueda dejar a un productor y también de la calidad del producto. Entonces, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué es lo que finalmente nos lleva a tener alto rendimiento? Entonces, este esquema nos explica en parte lo que ya habíamos visto, pero que finalmente es una síntesis de lo que explica el rendimiento que podemos lograr en un cultivo. Decíamos que tenemos que buscar la manera que las plantas hagan al máximo la fotosíntesis, ¿sí? Porque de esta depende el crecimiento y el rendimiento final. Y para que se lleve a cabo la fotosíntesis adecuadamente al máximo, necesitamos saber nutrir a las plantas con CO2, ¿sí? Darle entonces las condiciones para que una vez que esté dispuesto o disponible el CO2 en el ambiente, pueda llegar hasta las células donde van a ser aprovechadas esas moléculas de CO2. Entonces decíamos que hay barreras que limitan, ¿verdad? Hay resistencia estomática, resistencia ambiental, ¿verdad? Y resistencia del mesófilo. Entonces tenemos que, aparte de dar y proveer CO2 suficiente a las plantas, tenemos que buscar las condiciones más favorables para que sea posible el ingreso del CO2 hasta las células que la van a aprovechar. Se requiere de agua, ¿verdad?
se requiere, decíamos, de una humedad relativa apropiada para que la transpiración de las plantas sea la adecuada, que no haya un exceso de transpiración, porque si hay ese exceso de transpiración, entonces las plantas van a buscar la manera de cómo defenderse y al final van a cerrar sus estomas. Decíamos que la velocidad con que absorbe agua y nutrientes la planta podría ser menor a la pérdida de agua por transpiración cuando estamos en un ambiente muy seco o muy cálido. Y entonces se cierran los estomas y se reduce la fotosíntesis. Y decíamos que la energía radiante que llega, que es importante saber qué tipo de luz está llegando, que de preferencia, como lo vamos a marcar todavía un poquito más adelante, es que se promueva que la mayor cantidad de luz que esté llegando a las plantas sea de tipo difusa. ¿Por qué? Porque la radiación solar directa provoca mucha sombra, ¿sí? Entonces, las hojas de la parte superior del dosel podrán estar recibiendo bastante luz, pero a medida que se va bajando el nivel, hay más sombreado de las hojas, y las hojas intermedias o las hojas de más abajo, de la parte baja del dosel, pues prácticamente no reciben luz y no hacen fotosíntesis. Entonces, es como si nosotros, por ejemplo, si tenemos el sol a un lado y nos colocamos así frente a donde está el sol, en el lado donde nos llega sol, el lado del sol, vamos a tener bien iluminado, pero del otro lado, si nosotros medimos, ya no hay luz, es mínima. Entonces, eso pasa con las plantas. Hacen fotosíntesis las hojas de arriba, pero no las de abajo. Entonces, ¿qué nos interesa? Que la mayor cantidad de las hojas de las plantas estén haciendo fotosíntesis. Es preferible que en algún momento baje la intensidad de luz para promover más luz difusa, pero aunque se baje la cantidad de luz arriba, pero que también haya luz por abajo, ¿sí? Es lo que va a hacer un poco más de fotosíntesis. Incluso podríamos nosotros en los invernaderos, en el piso, ponerle un material como el ground cover, un material blanco que también refleja parte de la luz. Y eso contribuye en cierta medida a aumentar la fotosíntesis. Entonces, como ven, aquí está la clave del rendimiento, en gran parte, ¿no? ¿Para qué? Para que como producto de la fotosíntesis se forme azúcares en forma de C6H12O6, principalmente en forma de glucosa, que también pueden ser otros tipos de azúcares, ¿verdad? Y que esto van a ser traslocados a todas las células vivas de las plantas. Entonces, en el proceso de respiración, ¿verdad? Decíamos que también se requiere de nutrientes, se requiere de los azúcares que se formó de la fotosíntesis, se requiere de oxígeno, ¿sí? Para transformar esa energía radiante, esa energía solar, en una forma de energía química que va a ser útil para el proceso de la biosíntesis. Entonces, ¿qué necesitamos? También oxígenos, nutrientes y azúcares suficientes y de la luz para formar energía principalmente en forma de ATP. Esa energía de ATP que proviene de la respiración, ¿sí? Y los azúcares que vienen de la fotosíntesis van a ser utilizadas para que las moléculas sencillas, ¿verdad? Se ensamblen, se integren, se organicen en el proceso que conocemos como biosíntesis. Decíamos que son carbohidratos o ácidos grasos, aminoácidos o nucleótidos que se van integrando y formando macromoléculas
Esas macromoléculas se vuelven a organizar en estructuras más complejas que son los organelos o también orgánulos, ¿sí? Y que finalmente se van a formar células, ¿verdad? Y que esas células después se van a dividir, se van a elongar y se van a diferenciar, ¿sí? Entonces, todo esto requiere de un adecuado manejo de los factores ambientales para que estos procesos de fotosíntesis, respiración y biosíntesis ocurran de la mejor manera, ¿sí? Y se forman más células que son las que van a dar el crecimiento de las plantas. Entonces, decíamos que esa división de células, esa elongación y la diferenciación celular, ¿sí? Va a contribuir a que las plantas logren aumentar su peso cada día. Entonces, por ejemplo, si tenemos un día soleado, un día favorable para estos procesos, pues la planta va a estar ganando peso seco diario suficiente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un día nublado? En un día nublado las plantas crecen muy poco, ¿sí? Porque no hay fotosíntesis o es mínima, ¿sí? Incluso en el proceso de la respiración, como ven, se ocupa también de azúcares, ¿sí? Entonces, si no hay el azúcar suficiente porque está un día nublado, entonces las plantas no crecen y no ganan peso. Y entonces el rendimiento que podríamos lograr se puede reducir. Por eso también cuando manejamos un sistema de producción, por ejemplo, bajo invernadero, hay que saber entonces cuánto requieren de luz, cuánto de temperatura, cuánto de cada uno de los factores ambientales, cuánto requieren las plantas, ¿verdad? Para que haya una ganancia diaria de peso. Si tenemos, por ejemplo, un invernadero con una cubierta que da mucha sombra, podríamos provocar que las plantas, en vez de que tengan crecimiento, que haya crecimiento, pudieran ser que se elonguen solamente. Entonces el rendimiento que vamos a lograr va a ser muy bajo, porque no estamos logrando incrementar el peso seco diario. Entonces, vamos en una clase o dos más adelante, vamos a estudiar bien cuáles son los factores que influyen en estos procesos y cuánto requieren las plantas para que sea de manera óptima. Entonces, fíjense, de la ganancia diaria de peso, nos interesa que la planta todos los días acumule peso seco, ¿sí? Y de esa ganancia diaria de peso seco, una parte es para el crecimiento en general de la planta, para formar más raíces, para formar más tallo, para formar más hoja, ¿sí? O cualquier otra estructura. Y una parte de esa ganancia diaria de peso es lo que va a contribuir al rendimiento final, ¿sí? Entonces, por eso les decía, imagínense, estamos en una etapa ya de llenado de fruto y no hay fotosíntesis porque no hay sol, o porque no regamos bien, o porque la humedad relativa fue muy desfavorable. Entonces, pues no se va a lograr el rendimiento pues que quisiéramos, se va a reducir. Por eso hay que cuidar todos los factores ambientales. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos cuando manejamos un invernadero? Que con el diseño agronómico que hagamos, y en algunos casos con apoyo de equipos, ya sea de enfriamiento o de calefacción, podemos nosotros lograr que la ganancia diaria de peso sea mayor y por lo tanto se incremente el rendimiento. Entonces, como ven, hay que estudiar, hay que entender estos mecanismos, ¿verdad? Por eso les he pedido que revisen, sigan revisando siempre, estudiando más estos procesos porque es la base y la otra parte es cuánto requieren las plantas y cómo lo vamos a manipular, ¿sí? Bien, entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta?
Parece que no hay preguntas, ¿verdad? Bien, entonces, de esto, ¿qué concluimos de todo esto? De esta parte. Primero, podemos decir que el rendimiento y la calidad final de un cultivo depende, por un lado, del genotipo. Y también depende de las condiciones ambientales que se le den a ese genotipo a lo largo del ciclo de cultivo. Entonces dijimos que si vamos a manejar un cultivo bajo agricultura protegida, donde vamos a manejar un sistema hidropónico que le vamos a dar a través de una solución nutritiva todos los nutrientes que requieren, con el pH, con la conductividad ideal y todo eso, que también lo vamos a revisar en el curso. Si ya tenemos esa parte, ese ambiente de la raíz favorable, y podemos nosotros manipular el ambiente que rodea a la planta con el diseño del invernadero o con equipo adicional, entonces el genotipo que seleccionemos va a tener la posibilidad de expresar su máximo potencial de rendimiento. Entonces, por eso a veces también hay que hacer pruebas. Por ejemplo, en muchas empresas lo que hacen es estar haciendo pruebas, tienen una área de evaluaciones para ver cuáles son los genotipos recientes que las empresas están desarrollando y cuál puede ser más productivo para ellos. Entonces, se tiene que estar evaluando constantemente nuevos genotipos y probarlos en el ambiente que se tiene de manejo del cultivo. Entonces decíamos que el rendimiento y la calidad depende del genotipo y del ambiente. También podemos señalar que hay una serie de técnicas diferentes para controlar el medio ambiente aéreo y de la raíz que permiten mantener los rangos adecuados de cada uno de los factores ambientales para un funcionamiento óptimo de la planta y así provocar un crecimiento y desarrollo diario que conduzca a un alto rendimiento y calidad. Entonces, esto quiere decir que nosotros debemos de manejar el cultivo todos los días, proveer las condiciones ambientales para que diariamente acumulen peso seco una vez que están creciendo, que haya división celular, que haya elongación celular y que haya diferenciación celular. ¿Sí? Entonces, vamos a ver todavía cuáles son esos rangos de temperatura, de humedad, de luz, de CO2, ¿sí? Esos son los elementos, pero ¿en qué rangos? Los vamos a estudiar en el siguiente tema, que es de factores ambientales, para que ustedes tengan claro cuánto requieren las plantas, ¿sí? Y cómo también se los podemos proveer. ¿Y qué pasa cuando tenemos un valor fuera de las condiciones ideales? Pero además, entonces, el agrónomo, o sea, ustedes, como agrónomos que se están preparando, deben de entender cómo es la estructura y cómo funcionan las plantas, ¿sí? En los distintos niveles de integración de la vida vegetal. O sea, a nivel celular, cómo funciona una planta, cómo son las células, de qué están hechas, cómo funcionan, a nivel de tejidos, a nivel de plantas individuales y cómo es el comportamiento a nivel de población. También podemos decir que el crecimiento y desarrollo de un vegetal se explica por tres procesos que lo hemos ya señalado varias veces. Elongación celular, división celular y diferenciación celular. Y estos, a su vez, se explican por la adquisición de materia, por la transformación y uso de energía y de despliegue de la información genética que se encuentra en el código genético de cada una de las células. Los nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo vegetal son agua, CO2, oxígeno, hidrógeno y elementos minerales, además de la energía solar, de la energía radiante.
en donde las plantas, ¿verdad?, aprovechan esa energía radiante y la convierten en energía química, y de esa manera es como las plantas funcionan. Convierten la energía solar a energía química para formar ATP, que es la energía que las plantas ocupan para desarrollar todo proceso fisiológico. Bien, entonces, este es un repaso un poquito rápido porque, pues, por un lado no hay mucho tiempo y por otro lado es algo que ustedes, pues, ya revisaron en su curso de fisiología vegetal, pero la idea es recordar un poco estos temas y visualizarlos desde el punto de vista de la aplicación en un sistema de producción como es la agricultura protegida. O sea, que retomemos ese conocimiento que tenemos de fisiología vegetal, de genética, de fisiotecnia, de estructura de las plantas, de nutrición, aprovecharlos y retomarlos para ser utilizados ya en un proceso de producción. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, voy a cambiar de presentación, si me permiten un segundo. Profe, disculpe, ¿Sí? en lo que cambia de presentación, Sí, es que adelante. habemos algunos compañeros que todavía no estamos agregados en el grupo de Teams, entonces las clases nada más nos aparecen programadas en el calendario. Ah, ok. Miren, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no los que por grupo, los que todavía no están? Miren, cuando se hizo el equipo, los jefes de grupo tienen la posibilidad también de poder, integrar, están como, ¿cómo se les llama? Como propietarios también los jefes de grupo. Entonces, por favor, para que no haya ninguna falla, si los que no estén en esa lista, mándenle por favor una notita a su jefe de grupo para que ellos mismos nos hagan favor de integrarlos. ¿Sí? Sale pues, profe, gracias Por favor. porque... Sale, gracias. Ok, entonces les encargo, jefes de grupo, por favor. Bueno, creo que ahorita tengo un detalle con la presentación. Alguien de los jefes de grupo, por favor, lo puede proyectar en pantalla grande. Si alguien lo puede hacer, por favor. Les comentaba otra vez que tenía esos problemas acá, no sé, la verdad no encuentro por qué. A ver, ¿quién me hace favor? De los jefes de grupo. Profe, ¿sí está proyectando? Nada más que yo no alcanzo a ver en pantalla grande. No sé qué problema tenga otra vez. Igual que la primera clase, ¿se acuerdan? Pero alguien me hizo Podría favor de... probar con cerrarlo y volverlo a abrir. A ver. Sí, creo que la otra vez también nos pasó algo así. Pero creo que la vez anterior alguno de los jefes de grupo me hizo favor
de manipularlo y fue posible verlo en pantalla grande. A ver si está. Creo que es lo mismo para mí. No sé la vez anterior quién me hizo favor de manipular la presentación. Yo, profe. ¿Lo Rafa puedes Martínez. intentar nuevamente, por favor? No soy jefe de grupo, pero sí. ¿Sí? No hay problema. A ver si... Me dice si lo ven. Ahí se ve mejor. A ver, otra. Esa ya más o menos. ¿Se lo ven ya? ¿Se lo ven bien? Compañero. Sí, pase a vivir. Sí se ve, sí se ve. Vientos. A ver, nada más que, o sea, yo lo alcanzo a ver un poquito más grande, a ver si lo puedes hacer más grande todavía. Bueno, es suficiente. ¿Ahí la ven ustedes? Sí, profe, se ve. Ok. Se ve. Muy bien. Bueno, entonces vamos a, le regresamos una, por favor. Ponemos la primera diapositiva. Una antes. Bien, ahí está bien, por favor. Bueno, entonces, una vez que tratamos de entender cómo funcionan las plantas, cómo es su estructura, vamos a tratar de entender ahora cuáles son los factores climáticos que influyen en su crecimiento y desarrollo y cómo es el efecto de estos en las plantas. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, uno de los primeros efectos que tenemos que revisar muy bien es cómo es que podemos hacer un uso eficiente, bueno, las plantas, cómo pueden hacer un uso eficiente de la luz que están recibiendo y de qué depende esta, ¿sí? Dice, la luz, o mejor dicho, la radiación solar puede afectar el crecimiento y del desarrollo de los cultivos de varias maneras. Entonces, primero, una de las formas, cómo es que la radiación puede afectar el crecimiento es en función de su intensidad de luz. Entonces, son 4 cosas. Una es la intensidad. La otra es cómo puede afectar la difusión o dispersión de la luz. La otra es la calidad de luz. Y la otra es duración. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas. La intensidad se refiere a cuánta luz, ¿verdad? ¿Qué tan intensa es la luz que está llegando en el dosel de las hojas para su aprovechamiento? ¿Sí? Nada más adelantamos una y nos vamos a volver a regresar. ¿Todavía no se ve? Yo Sí, ya se ve, profe. Ajá, A ver, adelante una más, por favor. A ver, una más. Es que algo no me permitió ver a mí la diapositiva anterior. ¿Una más? Ok. A ver, entonces regresamos. Sí, regresamos, por favor. En esa. Profesor, Ahí. no sigo viendo la misma diapositiva, no sé si solo yo tenga ese problema, pero bueno, para mí no cambian las diapositivas. ¿No están cambiando?
¿Los demás tienen el mismo detalle? Yo sí lo veo, profe. Yo sí veo el cambio. Yo Ya. también también. Ok. Bueno, ahorita estamos viendo una diapositiva donde se ve algunas equivalencias aproximadas entre unidades fotométricas, radiométricas y cuánticas de luz, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo les quiero decir con esto es de que la luz que llega a las plantas o a la superficie terrestre, nosotros la podemos medir de diferentes formas, ¿sí? Quería asegurarme si teníamos ese cuadro para que podamos hacer la comparación. Bueno, entonces regresamos nuevamente, por favor. Ojalá que todos puedan ver los cambios de diapositiva. Ok. Entonces decíamos que nosotros debemos de manejar 4 aspectos importantes en cuanto a la luz. O sea, en cuanto a la intensidad, es qué tan intensa, decíamos, es la luz que están recibiendo las plantas, ¿sí? Nosotros requerimos que en las plantas, para que hagan la máxima fotosíntesis posible, que haya mucha luz. Mucha luz hasta cierto límite. Vamos a ver también cómo, fíjense, si nosotros estudiáramos la fotosíntesis que hace una sola hoja de una planta C4 o de una C3, más o menos puede soportar una intensidad de luz, o más bien su máxima fotosíntesis se logra cuando nosotros tenemos una intensidad de luz de alrededor de 3000 pies bujía. ¿Qué es un pie bujía? Un pie bujía es la cantidad de luz que puede reflejar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pantalla blanca y si nosotros ponemos a una distancia de un pie una vela, más o menos son como 30 centímetros, la prendemos y esa luz va a ser reflejada por una pantalla blanca. Esa luz que refleja, esa intensidad de luz, es lo que se conoce como un pie bujía. Si nosotros pusiéramos lo de 2 velas, serían 2 pies bujías, 3 pies bujías y así sucesivamente. Entonces, se dice que una hoja logra su máxima fotosíntesis cuando tenemos la intensidad de luz equivalente aproximadamente de unas 3000 pies bujía. Entonces, nosotros tenemos en un día soleado, por ejemplo, si estamos en la región de Texcoco, en un día muy soleado tenemos más o menos unos 10,000, 11,000 pies bujía de radiación total. Pero también se ha estudiado que a nivel de población, la intensidad más adecuada para que las plantas a nivel de poblaciones hagan la máxima fotosíntesis, esta debe ser de alrededor de unos 5,000 a 7,000 y máximo 8,000 pies bujías. Esa es la intensidad en la que vamos a lograr un mejor rendimiento porque es cuando se hace máxima la fotosíntesis. ¿Qué pasa si tenemos más bajita luz? ¿Sí? Entonces, no es suficiente, o sea, va a haber un tope de fotosíntesis, ¿sí? Si incrementamos la luz, puede haber más respuesta a la fotosíntesis, más rendimiento. Entonces, debemos de manejar en un cultivo más o menos esos rangos entre 5,000 y 7,000 pies bujía de intensidad de luz. Afuera de un invernadero decíamos que más o menos hay en estas condiciones unos 10,000, 11,000 pies bujías en un día muy soleado, ¿sí? Pero nosotros tenemos la posibilidad que si elegimos apropiadamente la cubierta del invernadero, podemos manejar entonces la intensidad de luz en la que se hace máxima la fotosíntesis. Por otro lado, también ya habíamos señalado en parte de que es importante que la luz que reciben las plantas sea predominantemente de tipo difusa.
¿Por qué? Porque la luz que viene directo del sol, que es la que llamamos luz directa, provoca que las hojas de arriba hagan sombra a las hojas de abajo de las plantas. O las que están en un lado, que les llega la luz por un lado, que la planta que está por el lado contrario del sol esté siendo sombreada. Y esas hacen menos fotosíntesis. Entonces, por eso decíamos que la luz que llega a las plantas es mejor si es difusa. Eso es que, por ejemplo, si hay mucha radiación, si de repente hay una nube, entonces la luz es más suave, se baja la intensidad de luz, pero se promueve luz difusa. Si nosotros manejamos un polietileno como cubierta del invernadero, nosotros podemos buscar en ese polietileno las propiedades que permitan que la radiación no pase como viene del sol, sino que se disperse en forma de luz difusa, ¿sí? Y eso es lo que va a ayudar que se incremente la fotosíntesis. Entonces, tenemos que jugar ahí con la intensidad de luz, no tenemos que quitar tampoco demasiada luz, pero la que llegue, que sea predominantemente difusa. Porque esa luz difusa, ya dijimos, le va a llegar también a las hojas de arriba, van a estar de por sí ya iluminadas, pero va a llegar luz por todas las partes de las plantas. Y si adicionamos una cubierta del invernadero en el piso que también provoque luz difusa, entonces, en suma, cada planta va a hacer más fotosíntesis y el rendimiento final va a ser mayor. También la luz que llega son de diferentes tipos. Hay longitudes de onda muy corta. La luz viaja con diferentes longitudes de onda muy cortas, desde los 400 o menos nanómetros, o longitud de onda muy larga, de arriba de 700 arriba de 800 nanómetros. Entonces, también hay que considerar que la luz, la longitud de onda que las plantas aprovechan para la máxima fotosíntesis está entre 400 y 800 nanómetros, no más allá. Y nosotros también tenemos la posibilidad de regular, si elegimos apropiadamente el polietileno, ese tipo de luz que queremos. Por ejemplo, lo que más puede afectar es que haya mucha radiación de onda corta, por ejemplo, provocando mucha luz ultravioleta. La longitud de onda corta es predominantemente luz ultravioleta. La luz ultravioleta, aparte de que las plantas ya no la aprovechan en su fotosíntesis, puede dañar a las células. En particular, puede dañar a los pigmentos como la clorofila, afectando la fotosíntesis. Entonces, en el mercado ya hay disponibles polietilenos que le llaman anti-UV, o sea, anti-ultravioleta, que lo que hacen es secuestrar o retener la luz ultravioleta, no la dejan pasar, ¿sí? O la rebotan, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con calidad de luz. Y también, por el otro lado, hay polietilenos que hacen que la longitud de onda larga que está llegando la pueden, digamos, retener o la eliminan, ¿sí? La reflejan. Entonces nosotros tenemos la posibilidad, si conocemos de esto, tenemos la posibilidad de elegir el polietileno que más nos conviene para nuestro invernadero. Vamos a ver más adelante que hay plásticos, por ejemplo, que le llaman térmicos o antitérmicos, que permiten o reflejan la entrada de radiación en longitud de onda larga. La longitud de onda larga de la radiación normalmente provoca calor, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en un clima frío, a lo mejor sí nos conviene
que entre más radiación de longitud de onda larga, o al menos, o podemos hacer que la longitud de onda larga que llega a la superficie de las plantas o al suelo dentro del invernadero, esa se regresa, y también podemos manejar esa longitud de onda larga que no se salga cuando tenemos un clima frío, porque sabemos que la longitud de onda larga de la luz provoca calor y queremos conservar ese calor en el interior del invernadero. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de elegir un plástico que nos ayude a conservar más temperatura en el interior, ¿sí? Esto lo vamos a ir revisando todavía. Pero entonces, es cosa de saber elegir en función de estas propiedades y de estas formas de cómo la luz afecta al crecimiento de las plantas. Y también sabemos que a medida que tengamos más duración de luz durante el día, pues también contribuye a más fotosíntesis. En general, nosotros no tenemos tanta esa limitación. Normalmente tenemos días de 10, 12 horas. Y las plantas en ese tiempo aprovechan para hacer su fotosíntesis. Porque hay regiones en el mundo en donde, pues, en épocas del año tienen días muy cortos, ¿sí? Por ejemplo, en el norte de Europa, en Holanda, por ejemplo, también tenemos ahí días muy cortos. Entonces, pues, las plantas hacen muy poquita fotosíntesis. Bueno, eso mismo les ha llevado a los holandeses a desarrollar tecnología de invernaderos que sea más apropiada para esas condiciones, ¿sí? Entonces son los 4 aspectos que tenemos que considerar en el manejo de la luz, que es la intensidad de luz, o sea, cuánta luz llega a las plantas, qué tipo de luz, que si es dispersa o directa, o es difusa, ¿sí? ¿Cuál es la calidad de luz que están recibiendo las plantas? ¿Sí? Y cuál es su duración. Entonces debemos tomar en cuenta esos 4 aspectos. La que sigue, por favor. Profe, disculpe. ¿Sí? No sé si ya mencionó y no lo logré escuchar, pero ¿hay alguna manera de medir la difusión de la luz? ¿Existen herramientas pues para eso? Para difusión de la luz, sí hay forma de medirlas. Les digo que desafortunadamente toda esta parte la complementamos normalmente en la práctica. Cuando estamos acá en Chapingo hacemos una práctica justamente de medición de luz y ahí saber cómo determinar qué tanto es difuso y qué tanto es directa. Pero les voy a dar una idea. Obviamente que tenemos que apoyarnos con algunos equipos de medición para saber cuánto está llegando, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver algunos equipos con los que se mide. Si nosotros tenemos un medidor de luz, no sé si alcanzan a ver, aquí tengo en la mano un mouse. Vamos a pensar que este es el sensor de luz, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo así, en un día muy soleado, digamos, toda la luz que está llegando prácticamente es directa. Y ese sensor lo que hace es capta la cantidad de luz total. Por ejemplo, que me esté captando 10,000 pies bujías, ¿verdad? Esa es la radiación solar total y la radiación solar difusa. ¿Cómo sé cuál de toda esa radiación total, cómo sé cuál es o qué tanto es directa y qué tanto es difusa? Bueno, no hay un aparatito que nos diga el porcentaje, ¿sí? Pero nosotros lo podemos estimar. Lo que hacemos es poner el sensor y registramos la radiación total. Vamos a suponer, decía, que nos dio 10,000 pies bujía, ¿sí? 10,000 pies bujías. Ahora, lo que voy a hacer es tratar, a veces lo que hacemos es con una vara y en el extremo le ponemos una ruedita oscura, de manera que voy a tratar de cubrir
lo que es el halo del sol, ¿sí? Entonces, si yo tapo la luz que viene, que se ve así en el sol directo, entonces el sensor me va a estar recibiendo luz de todo lo de alrededor, menos la que viene directa del sol, ¿sí? Entonces, supongamos que tapo, como dicen, voy a tratar de tapar el sol con un dedo. Bueno, lo que voy a hacer con ese arito oscuro, tapo el halo del sol, de manera que la radiación que esté llegando es de la que viene de las nubes o de cualquier otra estructura, ¿sí? Y vamos a pensar un caso así, donde me dijera de esa, ahora solamente mido, por decir, 3000 pies bujía. Primero eran 10,000 total, ¿verdad? Ahora me mide 3000. Ahora checo otra vez, ahí sí me da la lectura. Y vamos a suponer que me dé 3000 pies bujía, ¿sí? Pero esos 3000 pies bujía que está llegando es de radiación difusa. Eso quiere decir, digo, si fuera el dato así, que en ese caso tendríamos un 70% de radiación total y 30%, ¿sí? Perdón, de ese 100%, 70% es de radiación directa y 30% sería de radiación difusa. De esa manera podríamos estimar cuánta luz es directa y cuánta es difusa, ¿sí? Y normalmente, ojalá más adelante tuviéramos alguna oportunidad, si se puede, yo los voy a invitar a que algunas cosas que no podamos ver por la imposibilidad de hacer prácticas, si de repente hay la oportunidad, vamos y medimos en los invernaderos y vamos a ver que más o menos en un día muy soleado, despejado, ¿sí? Más o menos un 80% de la radiación que llega, entre un 70 hasta un 90%, dependiendo de qué tan despejado está el día, es de radiación directa. Y que más o menos un 10, 15 hasta 20% puede ser difusa, ¿sí? Entonces, por eso es que a nivel de producción, a nivel de campo, a cielo abierto, casi, pues prácticamente toda la radiación que llega es luz directa. ¿Y qué pasa cuando tenemos un invernadero? Si elegimos un polietileno como cubierta apropiado, vamos a decir que tengamos un polietileno de alta dispersión de luz. Eso así se pide cuando compramos. Y si nosotros, por ejemplo, en esa lectura, 10,000 pies bujías afuera, y de esos 70% fue directa y 30% difusa. Ahora, si vamos al interior del invernadero, ya tiene el plástico puesto, ¿verdad? Entonces, medimos en el interior y dependiendo de las características de cómo hayamos pedido, vamos a ver una lectura diferente. Y puede ocurrir, si afuera teníamos 10,000 pies bujía, puede ser que adentro del invernadero no haya 10,000. A lo mejor hay 7,000 pies bujías, porque normalmente los polietilenos tienden a disminuir la intensidad de luz, ¿sí? Ahí que podríamos decir, de 10,000 a 7,000 se redujo en un 30% la intensidad de luz. Esa característica del plástico o del polietileno se llama transmisión de luz, ¿sí? Que podríamos decir que tiene una transmisividad o una transmisión del 70%. ¿Sí? O sea que nos quita luz del total que había afuera. En el ejemplo que estamos poniendo, ahora hay 7,000 en vez de 10,000. ¿Qué quiere decir? Que redujo la intensidad en 3,000 pies bujías. En un 30%. ¿Sí? Ahora, vamos a medir esa luz, ¿verdad? Y vamos a ver ahora, en ese caso, cuánta de la luz que está dentro del invernadero es directa y es difusa. Y nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Ponemos el sensor y medimos toda la luz que está llegando. Ahora dijimos, llegó 7,000, pero de esa,
es posible, si ese plástico, si ese polietileno es de alta dispersión de luz, es posible que de esas 7000, cuando nosotros ponemos el arito así tapando otra vez el sol, es posible que ahora de los 7000, tal vez más o menos un 70 a un 70% sea difusa y un 30% sea directa. O sea que si el plástico o si el polietileno es difuso, me va a cambiar esas proporciones. ¿Qué tanto me va a cambiar? En función de qué tan difuso sea ese polietileno. Entonces, cuando nosotros compramos un polietileno, hay que pedir que tenga esa propiedad, porque ya de entrada sabemos que la luz difusa no va a provocar sombra y las plantas van a hacer más fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, hay que pedirlo con esa característica, que sea el de alta dispersión de luz o que sea difuso. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos que realmente nos están vendiendo el plástico apropiado? Porque está uno pagando por eso, que hasta eso la diferencia entre un plástico normal y uno difuso, la diferencia en precio no es tan grande. Sí vale la pena pedirlo así, o colocar un plástico así. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente nos vendieron el que queríamos? Pues en ocasiones, pues sí necesitamos de pequeños equipos, ¿sí? Para poder medir. Les decía que es como un médico, ¿no? Pues te checa el pulso y te puede decir que tienes 120, 80 de presión, pero para seguridad, pues con un baumanómetro, ¿no? Te checa y te dice exactamente cuánto tiene. O sea, también ustedes, por ejemplo, con un poco más de experiencia pueden decir, ah, pues sí, me bajó la intensidad de luz como cuánto y se ve más o menos disperso. Y también fíjense que en la práctica, cómo uno ve que el plástico que es difusor, que tiene esa propiedad, es que normalmente no hace mucha sombra. Se paran afuera, está soleado y van a ver un ladito de su sombra, pues oscura. Pero si se paran adentro del invernadero y es disperso, van a ver muy poca sombra. Eso es lo que buscamos para que las plantas hagan más fotosíntesis. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bien. Ahora, es difícil que contemos con todos los equipos para medir. O sea, la luz la podemos medir, fíjense, en unidades fotométricas, en unidades radiométricas y en unidades cuánticas, ¿sí? Entonces, hay algunos aparatos que nos miden de una forma, otros en otra. Y es difícil que podamos tener todos los equipos para medir. Pero bueno, lo importante es que tengamos por lo menos un dato de referencia. Y hay tablas como esta que les estoy mostrando ahora, donde nos permite comparar, o sea, más o menos a cuánto equivale una unidad respecto a la otra. Entonces, por ejemplo, podemos nosotros tener algunos equipos que nos mida la luz en pies bujía, ¿sí? Otros aparatos nos miden en luxes, ¿sí? En lux también, que es una medida de intensidad de la luz. Hay otros aparatos que nos miden en cuántos watts tenemos por cada metro cuadrado, ¿sí? De la radiación solar total. Hay otros aparatos que nos miden, y ahí dice watts por metro cuadrado, ¿sí? Pero de radiación fotosintéticamente activa, ¿sí? También hay otros aparatos que nos miden en calorías, por ejemplo, calorías, ¿cuántas calorías hay por cada centímetro cuadrado por cada minuto? Hay otros aparatos que nos miden en cuántos micromoles de partículas, ¿sí? Están cayendo, están incidiendo en un metro cuadrado
en un segundo. O sea, micromoles por metro cuadrado por segundo. O sea, ahí nos mide en partículas. ¿Cuántas partículas, verdad? También hay aparatos que nos miden en joules por metro o por segundo. ¿Sí? En joules por metro cuadrado por segundo, ¿sí? Por hora o por día. Entonces, como ven, hay muchas formas de medir la luz que está incidiendo. Pero les decía, difícilmente podemos nosotros tener todos los equipos para decir, pues, son tantos watts, tantos luxes o tantos micromoles. Pero bueno, como es difícil eso y más o menos hay una, digamos, equivalencia, entonces, por eso está esta tablita que les puede ayudar en algún momento. Vamos a pensar, bueno, primero, un pie bujía equivale aproximadamente a 10.7 luxes. ¿Sí? Entonces, en el caso que dijimos, pues hicimos una medición a un día soleado, más o menos soleado, y habían 10.000 pies bujía. ¿Sí? Pero resulta que yo quiero saber eso en cuántos luxes equivale. ¿Alguien me podría decir? De acuerdo a los datos de la tabla. Bueno, ahí, si un pie bujía es 10.76. 107.600. Ajá, si un pie bujía es 10.76 luxes, y si nosotros, nuestra medición que hicimos en ese momento dio 10.000 pies bujía, eso significa que equivale más o menos ¿a cuántas? ¿Cuántas dijeron? $107.600. Ajá, sí, aproximadamente a 107.600. Ok, entonces si yo digo, pues mi cultivo lo quiero manejar más o menos entre 5.000 y 7.000 pies bujías, ¿no? Es lo que dijimos. Si yo quiero que mi cultivo está entre 5.000 y 7.000 pies bujías, y si yo quiero saber la unidad en luxes, ¿a cuántos luxes yo debo de manejar mi cultivo? ¿Entre cuántos sería? ¿Alguien me puede decir? Entre 53.800 Ajá. y dijo 8.000, ¿va? 7.000. Si yo quiero manejarla entre 5.000 y 7.000. Y 75.320. Ajá. Bueno, eso quiere decir que si yo voy al invernadero, pues me dijeron que mi cultivo debe estar más o menos entre 5.000 y 7.000 pies bujía. Pero resulta que digamos, así me lo aprendí. Pero resulta que llevo un aparatito que me mide en luxes. ¿Sí? Entonces yo esperaría más o menos que tuviera digamos, redondeando, entre 55.000 y 75.000 luxes, ¿verdad? Igual puedo hacer la conversión al revés. Si medí 75.000 luxes, ¿sí? Eso quiere decir que estoy más o menos alrededor de 7.000 pies bujía, que es lo que yo sé que requiere el cultivo, ¿sí? Pero bueno, vamos un poquito para hacer el ejercicio de estas comparaciones. Pero también puedo yo medir o saber, o puedo ser que en algún momento yo quiera reportar un dato en watts por metro cuadrado, pero yo medí en pies bujía, ¿sí? Pues en pies bujía, un pie bujía equivale a 0.1 watts por metro cuadrado. Si es de radiación total,
pero si el equipo me mide, si quiero saber en radiación fotosintéticamente activa, es decir, solamente el rango donde la luz es fotosintéticamente activa, entonces un pie bujía equivale a 0.0432 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, para eso sirve esta tablita, para que ustedes puedan jugar con las unidades, ¿verdad? Y en algún momento puedan saber a cuánto equivale. A lo mejor en el examen yo les pregunto, por ejemplo, nada más como ejercicio, y ustedes ahorita tendrían la respuesta. Ok, yo medí estaba produciendo plántulas, y resulta que en la plántula, cuando yo medí, habían 750 micromoles por metro cuadrado por segundo. ¿Sí? Y puedo decir, híjole, nada más que yo no recuerdo cuántos micromoles. Y la pregunta puede ser, yo medí en etapa de plántula, bueno, nada más les doy el dato. En etapa de plántula lo ideal es más o menos entre 3000 y 4000 pies bujía. Digamos, es la intensidad más apropiada para un crecimiento óptimo en plántulas como las de hortalizas de fruto, como el jitomate, el pepino, el pimiento, las berenjenas. Pues más o menos 3000 a 4000 pies bujía sería ideal, como lo vamos a revisar todavía. Y resulta que yo llevaba un aparatito donde me mide en micromoles por metro cuadrado por segundo, ¿sí? Y cuando yo medí, puse el sensor y me midió 750 micromoles por metro cuadrado por segundo. La pregunta es, ¿estará esa intensidad de luz que tengo en ese momento en el invernadero apropiado para la producción de plántula de estas hortalizas o está fuera de rango? ¿Qué me podrían decir? Está dentro del rango. ¿Sí? 750 micromoles, ¿a cuántos pies bujía equivale? A 3727. A 3727, ¿sí? ¿Todos lo tienen? ¿Todos tienen el dato? Sí, porque, Sí. o sea, un pie bujía equivale a 0.2 micromoles por metro cuadrado por segundo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que multiplicar, sería lo mismo que multiplicar los micromoles que me dio, los 750 por 5, ¿verdad? Dividir entre 0.2 es como multiplicar por 5 y me da 3750 pies bujía. Eso quiere decir, pues está bien. Pero si yo estuviera midiendo y me da, digamos, mido la luz y resulta que ya estaba mi cultivo en etapa reproductiva, ya tengo floración y ya tengo iniciando fructificación. Y fui al invernadero y medí, digamos, les voy a poner, por ejemplo, que me midió 37,000 luxes. ¿Sí? Fui al invernadero y medí 37,000 luxes. Ya estoy en floración. Ya estoy iniciando desarrollo de frutos. ¿Sí? ¿Ustedes qué me dirían de ese valor que le da la medición que están haciendo en luxes? ¿Sería apropiado? ¿Estará bien? ¿O qué pasa con esa intensidad de luz que tenemos en el invernadero? Mi aparatito me midió 37,000 luxes. También está bien, profesor. ¿También está bien? Podría faltarle ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Podría faltarle un tantito, ¿no? A ver, 37,000 luxes, ¿a cuántos pies bujía equivale? A 3438. ¿A 3400? 38.
digamos 3500, ¿verdad? Redondeando, tenemos 3500 pies bujía. Bueno, aunque lo vamos a revisar todavía, pero dijimos que en el cultivo de jitomate, por ejemplo, o estas hortalizas de fruto, requieren de 3000 a 4000 pies bujía en etapa de plántula. Pero en estado de desarrollo ya reproductivo, requieren, decíamos, entre 5000 y 7000 pies bujía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería su interpretación de ese dato? Que le falta todavía más. ¿Sí? Que la luz, que 37,000 luxes, es muy poca luz, si ya estamos en una etapa reproductiva, ¿verdad? O sea, estaría muy bien, 3500 nos da para etapa de plántula, está bastante bien, pero una fase ya de reproducción, una fase de productiva, es muy poca luz, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si tenemos muy poca luz? ¿Alguien me puede decir? Ahí diríamos, es muy baja la intensidad de luz para un cultivo ya en producción. ¿Qué podría pasar? Disminución de la fotosíntesis. Sí, para empezar, fíjense, seguramente, o sea, si es poca luz, lo más seguro es que está nublado, ¿verdad? Si está nublado, la planta está recibiendo poca luz, ¿sí? Y eso pues afecta fuertemente la fotosíntesis. Y eso va a repercutir en el crecimiento, en el desarrollo y en el rendimiento. Además, con poca luz, las plantas se van a elongar. A lo mejor si es jitomate, sus primeros racimos no lo van a tener así bajito, lo van a tener hasta muy arriba. O sea, un entrenudo muy largo entre un racimo y otro van a estar muy separados. O sea, nos va a afectar muy fuerte, ¿no? Para eso nos sirve entonces esta parte de cómo medir la luz, ¿sí? Y saber, vamos a ver todavía, les voy a enseñar unas grafiquitas para que ustedes sepan exactamente cuánta luz requieren las plantas para que estén en rango óptimo, ¿sí? Ok, ¿está claro esta parte? Profe, yo tengo una duda. Sí. En cuanto a la unidad de watts por metro cuadrado, pero cuando dijo que se refiere a radiación fotosintéticamente activa, ¿a qué se refiere con eso, profe? O sea, que no- el aparatito les mide, por ejemplo, en watts por metro cuadrado, pero ahí especifica de luz total, ¿sí? O sea, la radiación fotosintéticamente activa, ustedes saben que la luz que es aprovechada por las plantas va en el rango más o menos de los 380 hasta los 700 nanómetros, ¿sí? Es el rango en que las 700 hasta 750 nanómetros. En ese rango, las plantas la aprovechan para hacer fotosíntesis. Pero si está abajo de ese valor o arriba, ¿sí? Esa luz, o sea, sí está, la luz que llega no solo es fotosintéticamente activa, llega de otras longitudes de onda, que es la radiación total. En ese caso, el aparato les estaría midiendo la radiación solar total, ¿sí? Y la otra es que la que es fotosintéticamente activa, o sea, ahí el aparatito les marca y es solo la luz que está llegando, pero en ese rango de longitudes de onda, ¿sí? En donde la planta puede aprovechar la fotosíntesis. Entonces, ahí tiene que haber una especificación de qué tipo de luz es la que está midiendo. Si es total, ¿sí? O si es, por ejemplo, decíamos que se divide entre 0.1 si es radiación solar total, o 0.04 si solamente es radiación fotosintéticamente activa, ¿sí? Entonces, ahí el aparato les debe indicar qué luz es la que está midiendo, si toda la que llega o solamente las que están en ese rango. Y así se hace la conversión. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Puede volver a repetir lo último de punto 4 y punto 5? Ok. Lo vamos a dividir entre digamos, entre punto 1. Ahí en el cuadrito, en la tercera fila, dice un pie bujía equivale a 0.1 watts por metro cuadrado.
de radiación solar total, pero de radiación, o sea, de toda la radiación que está incidiendo. Acuérdense que la luz que llega no solo llega entre los 400 y los 700, 800 nanómetros, llega a longitudes más largas y longitudes más cortas, o sea, toda la luz que llega. Y el sensor que tiene el aparato estaría detectando toda la luz que está llegando, ¿sí? Pero hay unos equipos que solamente le detecta en el rango donde la luz es fotosintéticamente activa, ¿sí? Entonces, dependiendo, ahí el aparato les debe indicar si está midiendo solamente la luz que es fotosintéticamente activa. Si es así, la conversión de un pie bujía equivale a 0.04 watts por metro cuadrado, ¿sí? Esa es la... difícil, es un poquito más difícil conseguir un aparato que les mida en watts por metro cuadrado de radiación fotosintéticamente activa. Lo más común es encontrar equipos que miden la radiación solar total que incide, ¿sí? ¿Está bien? Vale, profe, gracias. Ok. Bien. Entonces, la siguiente nada más, por favor. Entonces, como ven ahí, hay varios equipos para medir la luz, ya sea para medir la intensidad, ¿verdad? En unidades radiométricas o cuánticas. Hay unos equipos que se llaman, por ejemplo, un luxómetro o un exposímetro. Este nos mide la intensidad de luz, ¿sí? Hay un radiómetro, hay solarímetros, hay sensores cuánticos de fotones, hay septómetros que incluso que miden no solo la intensidad, sino que a la vez qué tipo de luz está incidiendo, ya sea un septómetro o un espectrofotómetro o espectroradiómetro, ¿sí? Entonces hay varios equipos que podemos utilizar. Los más económicos y que a lo mejor son los que conviene que nosotros manejemos por la facilidad y no es tan costoso es un luxómetro, ¿sí? Un luxómetro le da la medición en, digamos, sí, en luxes, ¿sí? Pero si les dan en luxes, es muy fácil que ustedes conviertan esa unidad a pies bujía. O también la otra es que nos aprendamos también, o sea, en luxes, cuánto debe ser el valor ideal para los cultivos, ¿verdad? Pues decimos, pues unos 80,000 a 100,000 en etapa de producción, ¿está bien? Sí, está bien. Y si nos miden en ese rango, pues está bastante bien, ¿no? O sea, nos podemos aprender los valores en cualquier unidad. La que sigue. Sí, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? De un luxómetro. Este es el sensor que yo les comentaba. A la hora de medir, este se debe poner en posición horizontal, o sea, viendo hacia arriba el sensor, ¿sí? O sea, no se debe inclinar hacia el lado donde esté el sol o al lado contrario, porque nos va a mover la lectura, ¿sí? Se debe poner en posición hacia arriba para que llegue tanto la luz directa como la luz que está alrededor. Y así nos va a censar toda la luz que está llegando. Entonces, de eso nos podemos apoyar, de estos equipos, ¿verdad? Para saber si la radiación que está llegando es la adecuada. Bien, pues vamos a dejar la clase hoy hasta acá. Miren, les voy a mandar, hay otros equipos, lo vamos a platicar un poquito en la otra clase. Voy a, hoy en la tarde, parece que también están los del grupo 5 el día de hoy en la clase. ¿Es correcto o no? ¿O me equivoco? Sí, profe. Bueno, solo algunos, creo. Algunos. Bueno, qué bueno que algunos estén. Miren, les voy a mandar en la tarde la presentación que ya terminamos, ¿sí? Y para evaluar
este módulo. O sea, nos falta todavía terminar, pero vamos a ver todo lo de factores ambientales. Al término del módulo, vamos a hacer un examen que va a abarcar los dos temas, ¿verdad? Funciones o fundamentos fisiológicos y el tema de factores ambientales. Y ¿cómo voy a evaluar? Va a ser un examen y va a ser un trabajo que también me van a entregar. Les voy a mandar una guía con preguntas que ustedes deben de contestar, que deben de saber. Eso es porque ustedes deben de saber eso, de lo que vimos y de lo que vamos a estar viendo. Las guías están basadas de qué deben de saber, ¿sí? Y lo van a contestar. Pero se tienen que apoyar un poquito en algunas cosas de revisión de literatura, ¿sí? Algunos de sus compañeros me han pedido el libro. Ya los empiezo a enviar. O algunos vinieron a Chapingo por su libro. Los que todavía lo requieran, el sábado, yo quedé con algunos más. Voy a llegar el sábado a las 11 de la mañana, entrada de Chapingo. Y algunos que me lo han pedido que se los envíe. Entonces, la guía, ustedes pueden revisar de cualquier libro de fisiología vegetal que encuentren, ¿sí? Para que puedan contestar las preguntas. Bueno, los que tengan el libro se les va a facilitar mucho más porque muchas de las preguntas, pues, si revisan el libro, pues ahí están las preguntas, ahí están las respuestas, ¿sí? Y entonces, y porque también para el examen, pues un poco me voy a apoyar en la guía y otra parte, o sea, de todo lo que estamos viendo, pues, ¿sí? Entonces, así está, se los voy a enviar hoy, si me da tiempo hoy mismo también les envío la guía para que la vayan ya resolviendo, de manera que cuando yo se las pida ya esté lista, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Yo, profe. Sí, adelante. ¿Alguna vez usted ha comparado las mediciones de algún fluxómetro comercial con las mediciones hechas con alguna aplicación de celular? De tipo Ah, sí. Sí, sí, lo hemos comparado. No es tan mala. El único detalle es que en las aplicaciones, sí, también lo pueden bajar en el celular. El único detalle es que las aplicaciones que se bajan en el celular solo dan para valores muy, muy bajitos de luz, ¿sí? Por ejemplo, les da así como 25,000 luxes, 20,000 luxes, pero pues nosotros en los cultivos normalmente estamos midiendo 80,000, 90,000, 100,000 luxes, ¿no? Pero sí hay en la aplicación, si alguno encuentra, incluso pueden probar, si alguno encuentra alguna aplicación que les dé más, como para que lo podamos utilizar en el invernadero, estaría muy bien incluso que lo compartan, cuál es o sea, cómo lo bajaron, porque los aparatos son un poco caros. Un medidor de luz, por ejemplo, para medir en pies bujía, bueno, yo tengo unos ahí, como el que les puse en la imagen, valen más o menos como 5,000 pesos, 4,000 pesos. Pero hay unos, fíjense que hay unos luxómetros que lo venden en las tiendas Steren, y esos están más económicos y miden en luxes. Y vale más o menos, bueno, hace tiempo que pregunté, hace unos 3 años, valían como 1,000 pesos. Yo creo que ahorita no pasan de 1,500. Digo, es relativamente barato. Los otros están ya por lo menos 5,000 pesos. Y los que miden en watts por metro cuadrado, los septómetros, y esos son muy caros, ¿sí? Valen, no sé, arriba de 50,000 pesos, es muy caro. O 20,000 pesos por más económicos, ¿sí? Entonces, por eso les comentaba que hay unos más económicos que pueden, y están bastante, ya hicimos algunas comparaciones. Juanita, ¿me permites un segundito, por favor? Ahorita te marco. Gracias. Entonces, ya hicimos alguna comparación
de los aparatos que tenemos y unos de Steren que valen, les digo, son 1200, por ahí de estar, no creo que pasen 1500, y son bastante aproximados, dan de cuenta, yo medí con uno de los aparatos que tenemos, por decir 80,000 luxes, y a lo mejor en ese me dio una medición, digamos, de 83,000, ¿no? O sea, no es tan grande la diferencia. Y por el precio, pues nos da una idea bastante aproximada de lo que es. Entonces, sí se recomienda esos por lo económico. Y pues da buena información. ¿Pero qué más? ¿Me había preguntado? Ah, bueno, de eso, sí, chequen, también hay aplicaciones. Para celular. Sí, chequen, hay aplicaciones y pruébenlo. Lo que yo tengo entendido es que en una ocasión hace tiempo que bajé una aplicación así, solo me daba, digamos, unos 800, unos 1000 pies bujía, o sea, muy poquito, ¿sí? 1500 pies bujía, pero más de 2000 creo que ya no me daba. Entonces, para fines de lo que nosotros ocupamos como agrónomos, creo que sería muy poco, ¿no? No sé, alguien, Esmeralda, me hiciste una pregunta, pero no alcanzo a ver todo el mensaje. ¿Lo puedes hacer, por favor? Ah, sí, profe, que si aún se puede encargar el libro o ya no. Sí, para que mañana le haga el depósito. Es que se me pasó la semana pasada. No, sí, por supuesto. O sea, lo pueden comprar ahorita o después, el siguiente año, si quieren. O sea, no es problema. Ahorita yo diría porque lo van a ocupar. Y les digo que parte de las guías, las respuestas de las guías están ahí. Pero claro que pueden consultar otros libros, ¿verdad? No es exclusivo ese, o sea, pueden consultar otros libros de fisiología vegetal, hay muchos libros buenos, pero, o sea, de manera más concreta nosotros lo tenemos ahí, le digo que las preguntas es con base a lo que nosotros creemos que ustedes deben de dominar, ¿verdad? En este curso, ¿sí? Por eso está orientado en ese sentido. Pero sí, o sea, todos los que lo requieran, me pueden mandar un mensajito, ¿verdad? Y que lo requieren y ya nos ponemos de acuerdo para lo del pago y para que se los envíe, ¿sí? Se requeriría, como ya les había comentado a sus compañeros, se requieren los datos de la dirección completa, o sea, obviamente el lugar, o sea, la calle con número, colonia, incluso la colonia, porque algunos libros que envié, algunos no me pusieron la colonia, y hay que poner qué colonia es, ¿verdad? En qué municipio, estado y todos los datos, ¿no? Con código postal. No hay ningún problema. En el momento que lo requieran, pues están a disposición. ¿Ok? Ah, bueno, muchas gracias, profe. Sí. Y les decía que si algunos quieren, si alguno les queda aquí cerca, porque es que sí está caro el envío. Estuve enviando unos, fíjense que yo les estaba diciendo que costaban 300 pesos el envío y en promedio de unos que envié está incluso como 330 pesos, o sea, en promedio, porque cambia un poquito con el código postal. Algunos está bajito, otros pasa y así, ¿no? Entonces, pero por ahí andan, pues. Entonces ya sería cuestión de checar eso y no hay ningún problema en el momento que ustedes lo requieran, ¿sí? Gracias, profe. Sí. Bueno, entonces, más tarde les subo la presentación y la primera guía, igual van a ver otras guías de estudios para las demás, los otros módulos. Van a haber varias guías. Entonces les digo que sí van a tener que estar consultando, pues ya sea el libro o ya sea otras fuentes de información, ¿no? Pero para que eso es parte de, pues lo que ustedes deben de saber, para lo que es. Y es que el problema, yo veo así un poquito con fitotecnia, desafortunadamente, bueno, es que de agricultura protegida no llevan muchos cursos. Digo, llevan muchos que son muy buenos y son la base, pero por eso estamos dando como un repaso de esto, para poder diseñar un invernadero, pero no llevan más. Entonces sí es importante que veamos lo más que podamos en este curso, porque pues la agricultura protegida sigue creciendo en todo el país, y entonces sí tenemos que tener bien las bases y las herramientas para los que pues se vayan a involucrar con esta tecnología, ¿no? Entonces es importante que se formen bien. Nosotros vamos a tratar de dar lo más que podamos, al menos yo creo que el doctor Jesús igual.
Y porque sí, está creciendo mucho la agricultura protegida y pues si no tenemos los elementos, pues va a estar difícil, ¿no? Nos vamos a quedar como muchos con, pues hacer las cosas porque sí, pero no debe ser así. Hay fundamentos, como ven, lo que estamos viendo es para que lo llevemos a una aplicación de una tecnología y van a ver todavía más adelante cuando veamos más del diseño, cómo todo esto está basado en lo que estamos repasando ahorita y en lo que ustedes ya vieron de fisiología y de nutrición, ¿sí? Bien, pues ya es hora, jóvenes. Entonces nos vemos el martes. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Sí. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, es que tengo un mensaje, si algunos todavía están por ahí, que les decía que algunos que andan por aquí por Texcoco, el sábado, voy a ver algunos chavos que quieren, algunos compañeros que quieren el libro a las 11 en la entrada de Chapingo por correos. Si a alguien le interesa, pues ahí voy a llevar unos libros más, ¿sale? Y así evitamos el costo de envío. Sí, profe, gracias, hasta luego. Sí, hasta luego, que estén bien, cuídense mucho. Gracias, profe, hasta luego. Disculpe, profe, Sí. yo por ahí le dejé un mensaje en su chat, no sé si lo pueda revisar. Que para un libro, ¿verdad? Ok, Sí, gracias, profe, hasta luego. les digo que sí, si estás en Texcoco, el sábado, por favor, a las 11 ahí en la entrada de Chapingo. Ok, Ahí, ¿donde está correos? está bien, Sí, seguramente iban a llegar algunos otros de sus compañeros. gracias. Ahí los veo. Todos los que puedan llegar. Les digo que la ventaja de que esté por acá cerca es se evita el costo de envío, pero de otra forma no nos queda otra que pues, cubrir el costo, ¿no? De envío. Ok, Ok, gracias, profe. ahí nos vemos, claro que sí.